Le da fuerte unas palmas a él. Esta palabra me la daba el Señor hace 3 meses, cuando estaba allí en Israel. Literalmente cuando llegamos al Mar Muerto, yo solamente iba con una sola intención, y era de saber si de verdad uno flotaba allí, sin necesidad de moverse. Esa era sola mi intención, de meterme al Mar Muerto. Y así como se lo comenté una vez, literal, flotamos. Allí se flota, usted no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Usted, la densidad que tiene esta agua no te deja que te hundas. Pero a raíz de estar ahí disfrutando, o bueno, con temor, porque cuando uno ingresa, lo primero que le dicen las personas que están allí alrededor es: no vaya a sumergir la cabeza, porque al entrarle agua a los ojos es tan fuerte que el ardor es insoportable. Entonces era como, bueno, ¿será que sí me tiro y me entra agua? Entonces, con todo eso, pero cuando salgo del mar, sale uno baboso, parecía no metido en agua, sino en aceite, y sale uno como todo liso. Tanto que me metí a la ducha y allí me quedé como alrededor de 5 o 7 minutos, porque cada vez pensaba que eso no quitaba. Y todo eso viene precisamente a lo que el Señor empezó a hablarme y entender el por qué Él nos compara con la sal. ¿Por qué nos llaman la sal de esta tierra? Y es ahí en donde somos, con ese nombre de ustedes son la sal de la tierra, entonces somos salados para salar. Pero nos encontramos hoy haciendo ¿qué? Y quiero que miremos que nosotros interactuamos con este elemento, con la sal, en todo momento, y no nos damos ni siquiera por enterado. Me pongo a investigar y veo que se utiliza prácticamente la sal para hacer todo. Se usa para fabricar cuero, para fabricar cerámica, jabón, detergentes, caucho, ropa, papel, productos de limpieza, vidrio, plástico, productos farmacéuticos. Yo decía, wow, entonces la sal es súper importante, pero la pasamos desapercibida. Quizás a veces cuando hablamos de nosotros, que somos la sal de la tierra, queremos figurar, pero si somos la sal, entonces también pasamos desapercibidos. Y ahí es donde está lo interesante, porque para el ser humano, para el hombre, estamos desapercibidos, pero para Dios no. Así como en los restaurantes, usted no sabe si le pusieron sal o no, y a veces le ponen a uno en la mesa el tarrito de sal, y hay quienes sí son demasiado salados y eso le echan un viajado, pero hay quienes no. Yo no cojo la sal, a mí me la ponen ahí, antes la corro porque está como que estorbando. Y yo digo, wow, cuántas veces nosotros en medio de este mundo, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro barrio, del lugar donde vivimos, donde trabajamos o donde pasamos el tiempo, la universidad, el colegio, pasamos desapercibidos. Pero una cosa es ser desapercibido haciendo lo que tenemos que hacer, y otra cosa desapercibidos porque no hacemos nada. La sal pasa desapercibida, pero no porque no hace nada. Entonces ahí es donde está lo interesante de lo que nosotros necesitamos hacer y de lo que el Señor quiere cuando nos llama a ser la sal de esta tierra. A diferencia de la pimienta, que suele estar al lado de la sal es esencial para nuestra salud y siempre ha sido consumida por los seres humanos, sin importar dónde nos hayamos asentado, dónde nos encontremos. No importa cuál sea el idioma que hablemos, no importa en dónde esté hablando inglés, francés, húngaro, lo que sea.
Pero la sal sirve para lo mismo, distinguir sabores, realza los sabores. Se esparce por las carreteras cuando nieva. Más de la mitad de los productos químicos que se fabrican llevan sal en algún momento de su elaboración. Entonces la sal es muy importante. Y ahí encontraba yo, o empezaba a ver yo la luz acerca del por qué el Señor nos llama a nosotros de que somos la parte más importante de la creación. Fue donde Él se involucró, porque con todo lo demás, como ya hemos escuchado y hemos hablado, Él simplemente habló y dijo, hágase, hágase, hágase. Pero cuando nos fue a hacer a nosotros, colocó de sus manos allí para formarnos. Y por eso tenemos ese apartado o ese significativo de somos lo más importante. Y así es la sal. Y me atrevería yo a decir que hasta es más importante la sal que el azúcar. Aunque soy tan dulce, pero la sal es más importante. Y quiero que me acompañe precisamente a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 5, verso 13. Tengo la versión Reina Valera. Cuando lo tenga me dice amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el poder de tu palabra. Señor, en esta hora queremos, Señor, someternos a tu obediencia para que tu conocimiento y sabiduría sea sobre nosotros y podamos entender hacia dónde nos quieres conducir con esta palabra. Nos has dado un título, sois la sal de la tierra. Pero nos vas a mostrar, Señor, y que podamos entenderlo, pero podamos vivirlo. Señor, ¿cómo quieres que obremos cada uno de nosotros en este mundo? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted lo quiere, dice, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Ahora, esto es bien importante. Y el Señor nos manda a que nos identifiquemos con la sal. Porque cuando hablamos de identidad nos referimos a aquello que nos define, quiénes somos. Y quizás por esto Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, para que cada uno de nosotros pudiéramos fijar nuestra atención en sus cualidades y las propiedades de transformación que este elemento tiene. Y que cada uno de nosotros, en manos de Él, vamos a tener o debemos de tener en medio de este mundo. La sal tiene un potencial. Y ese potencial lo vemos a través de la capacidad en el desarrollo de todo lo que hace o hacemos con la sal. Así como les leí ahora, prácticamente todo es utilizado con sal. Me sorprendía cuando me daba cuenta de que aun cuando las carreteras están llenas de nieve, les echan sal. La sal derrite la nieve, abre el espacio y crea como el muro o las barreras hacia al lado, pero se limpia lo que ellos quieren limpiar. Yo trabajé mucho tiempo tintorería y veíamos y utilizaba la sal para esto, para hacer, organizar o dar el proceso a todas las telas o a la ropa ya confeccionada también. Entonces, es una cantidad enorme del potencial que tiene este elemento. Ahora, vimos todos estos procesos donde la sal, o vimos cada uno de
los elementos más bien en donde utilizamos, o algunos utilizamos la sal. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque cuando lo traemos a nuestra vida nos damos cuenta precisamente de la importancia de comprender y tener la claridad de nuestra identidad. Sin identidad, entonces nosotros prácticamente no explotamos el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Si usted no sabe quién es, entonces se encontrará quizás como muchos que hoy están haciendo muchas cosas, pero no están haciendo nada de lo cual o por lo cual fueron traídos o puestos en esta tierra. ¿Solo porque no han descubierto cuál es su identidad? Entonces, parte de ahí, de que si usted y yo queremos ser la sal de esta tierra, tenemos que empezar a saber quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? Y ahí es donde Efesios capítulo 1 y capítulo 2 nos habla precisamente de la identidad en Cristo, la identidad que Él nos ha entregado para que nosotros seamos. Pero ¿cuánto de ello hemos nosotros tomado, adoptado, absorbido para poder vivir en nuestro día a día? La identidad nos enfoca, la identidad nos da claridad, la identidad nos deja ver y usar la capacidad que Dios nos ha dado. En otras palabras, el potencial está dormido porque la identidad no está clara. El potencial no se ha manifestado porque la identidad no está definida. Y es donde nos encontramos quizás muchas veces esforzándonos, creyendo que nos estamos sacrificando, pero no vemos lo que estamos haciendo o el fruto de lo que hacemos porque lo estamos haciendo fuera de nuestra identidad. Ahora, con esto, lo que quiero decir es que la identidad no define tu potencial. No. El potencial está. Lo que hace la identidad es que es la llave para que tú entres al cuarto secreto en donde está y lo puedas sacar y usar. El potencial está. Pero lo que necesitamos definir conforme la sal es la identidad. La sal resalta, da los sabores y vamos a ver precisamente varias de esos puntos de que para qué sirve la sal y cómo en el mundo antiguo, en el tiempo de Jesús, fue utilizada y de qué manera, para que cada uno de nosotros nos ubiquemos. Pero la identidad que tiene la sal, ella sabe en qué momento y a qué, cómo resalta. Por eso hoy tenemos dulce salado. Y usted no sabe si está dulce o está salado, pero tiene los dos, ¿cierto? Que es que para que no pelee, entonces le muestran ahí los dos. Ahora, tenemos nosotros mismos y la capacidad, tenemos la capacidad que creemos tener o no, tener que van determinados a cómo nosotros estamos actuando. Cómo hoy nos movemos. Por eso podemos considerar de que estamos salados en medio de este mundo, no salados como nos explicaba la hermana Berta, no de mala suerte como es el significado nuestro, sino salados en las manos del Señor, en este mundo, pero no estamos salando nada. No hay una diferencia del lugar en donde nos encontramos. Recuerde que la palabra del Señor dice que en donde tú estés, ese lugar debe ser de bendición, porque tú estás ahí. ¿Será que donde nosotros hemos estado, donde nosotros estamos, ha sido de bendición? Ahora, quiero que miremos esto. Lo voy a poner así. Mi hermana Yanelis, ¿usted es especialista en qué? Interna. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con el otro, con el general?
De cada pata, logía. ¿Sí o qué? Ah, del pato. Ah, tiene que conocer del pato. Ah, bueno. Entonces hay un anuncio, ¿cierto? No, es que no se me da. Porque no sé, no hace más bien. Hay un anuncio. Hay un anuncio que dice: necesito un ingeniero en sistemas especial en diseño y administración en base de datos. ¿Todos los ingenieros en sistemas pueden aplicar a esa oferta? ¿Por qué? No tienen el potencial, ¿cierto? Ahí es donde vamos a encontrar la relación de lo que el Señor quiere, de la identidad y del potencial. Podemos tener el potencial, pero si no encontramos la identidad para poder ejercerlo, de nada nos va a servir el potencial. Porque entonces los ingenieros en sistemas que tienen el potencial en el diseño y la administración de base de datos aplican para la oferta de empleo que se está obteniendo o que están solicitando. Encontramos las dos allí, estando relacionadas. Entonces, si Jesús nos llama a nosotros la sal de la tierra, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que tengamos identidad para poder desarrollar el potencial que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Pero mientras no tengamos la identidad con Él, que a veces lo llamamos el carácter de Cristo, no vamos a desarrollar el potencial que Él nos ha puesto. Y entonces nos encontramos esforzándonos en vano. La sal tiene varios propósitos en el mundo antiguo, y al menos 5 de ellos son relevantes para las palabras de Jesús sobre los discípulos. ¿Y cuáles son esos 5 elementos o esos 5 propósitos que se usaban en la antigüedad? La sal sirve para condimentar, para conservar, sacrificar, destruir y fertilizar. Y como seguidores de Cristo, debemos ser como la sal. Aunque somos comunes, estamos en todas partes y nos involucramos en casi todo, ya sea que otros lo noten o no. También tenemos una variedad de roles que desempeñar a medida que el reino de Dios se acerca. Porque el reino de Dios se acerca. ¿Usted cree en eso? ¿Y usted quiere ir? ¿O quiere quedar? Valentina, ¿va a quedar o se va a ir? ¿Se va a quedar? Sí. Hay que orar por ella, hay que orar por ella. Como dice el Señor, no sabe lo que estás pidiendo. Marcos, y quiero que miremos esto porque a raíz de esta cita, Marcos capítulo 9, vamos a trabajar estos 5 elementos o estos 5 propósitos que tiene la sal en el tiempo antiguo, que quizás hoy poco se utiliza o de qué manera hoy se utiliza. Amén. Y Marcos capítulo 9, verso 49 y 50 dice: pues cada uno será probado con juego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz los unos con los otros. Iglesia, ¿me está escuchando? ¿O están escuchando afuera? Preste atención cómo dice la parte B del verso 50. Dice que aquí está la clave de cómo nosotros tenemos identidad y desarrollamos el potencial. Dice la parte B del verso 50. Entre ustedes, mire el que tiene a su lado. Mire los ojos azules que tiene. Entre ustedes, ojo, deben tener las cualidades de la sal. Si usted y yo, como cuerpo de Cristo, tenemos las cualidades de la sal, y no es que usted lo probó y, ay, sí, está salado, no, porque eso es cuando usted no se baña.
Cuando no me baña está salado, ¿cierto? Pero entonces termina diciendo el verso, vivir en paz los unos con los otros. Mi pregunta es, y estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la iglesia, ¿vivimos en paz los unos con los otros? No me conteste para que no quede ahí mal. Pero pregúntese, ¿usted vive en paz con el otro? ¿O usted el otro le dice, no me voltees a mirar que no te voy a saludar? Miremos el primer punto, condimentar, o el primer propósito. La sal hace que la comida tenga mejor sabor, ya sea agregando mayor sabor a algo, como por ejemplo las verduras. Cuando usted a la verdura le echa sal, resalta su sabor. No las pone saladas, sino que las resalta. O en el caso de mejorar aquello que sabe insípido. ¿Cuántos de ustedes, si yo hacía la tarea esta semana, mi esposa que estaba maluca me dice, cocíneme ahí? Le dije yo, le hago una sopa de esas que hacía mi mamá de huevo. Y ella decía, eso no, a mí no me de eso. Y yo, eso es aguasal, eso no que es que levanta muertos. Ella me dice, no, hágame pollo. Se me pinchada, no quiere el hijo, sino... Pero me dice, échele agua ahí y déjelo que el pollo se hace, que le suelta el sabor. Y yo, ¿y eso a qué sabe sin echarle nada ahí? No, un poquitico de sal. Oye, y quedó bueno, ya sepa hacerle a los niños cuando se pueda embalado. Un pedacito, y ya. No hay que echarle tomate, cebolla, no hay que echarle nada de eso. Y eso la levantó a ella. Y guau, ¿cómo, Señor? Entonces, cuando nosotros cogemos una papa cocinada o frita sin sal, eso no sabe a nada, ¿cierto? Nada, no sabe a nada. Por eso es que cuando los médicos le dicen a usted que le quite la sal, no le está diciendo que se la quite, le está diciendo, mermele la dosis, usted no coja el salero así, no. Porque no está comiendo pique tampoco. Yo no sé si le echan la sal pensando que es pique ahí para que le arda aquí o qué, no sé. Entonces, sirve para condimentar, resaltar los sabores. Con toda probabilidad, ese es el uso de la sal en que la mayoría de nosotros pensamos siempre cuando nos dicen que somos la sal de esta tierra. Vamos a condimentar, a resaltar el sabor, a hacer, ¿cierto? Y quizás en el tiempo, aquella gente, los discípulos que siguieron a Jesús o que caminaban con Jesús, lo vieron de la misma manera, aunque ellos podían ver los otros 4 propósitos en una forma más clara. Pero Dios lo hace por la ilustración poderosa de la forma en que nosotros, los cristianos, servimos a Dios en este mundo. Eso es lo que nos coloca a nosotros, a que le demos sabor a este mundo. Pero si nosotros no tenemos identidad, ¿qué sabor le vamos a dar? Por eso es, soy feliz, Cristo vive en mí. Entonces no tenemos sabor. No hay sabor porque simplemente no lo estamos entregando. Desde ahí parte la identidad o la esencia de la identidad en cuanto a qué vamos a hacer si la función de la sal que nosotros tenemos es condimentar. Porque recuerde que la sal se utiliza para limpiar las carreteras de la nieve. Esa sal que le echan a la carretera no es la misma sal que usted y yo nos consumimos. La sal que utilizan para fabricar o hacer el proceso del cuero no es la misma sal que le echan a la nieve. O sea, tienen un trabajo especial o tienen un condimento, no sé, condimento me sale, llamémoslo así, un ingrediente, un efecto, un elemento, la química saben, sí me sigue. Un elemento que destaca para poder cumplir su función. Por eso Marcos dice, entre ustedes. O sea que usted no va a tener los 5 propósitos de la sal. Entre ustedes. Uno condimenta y el otro destruye. Ay, ya le dolió. Ay. Entre ustedes. O sea, porque somos un
cuerpo. Entonces yo voy y digo, Jonathan no necesita que le resalte el sabor, necesita es que... Pero ¿por qué que un puño? No necesita... ¿Cierto? No. Entonces, a raíz de eso, yo no voy donde Jonathan, sino que mando a Graciela. Porque ella tiene el elemento que él necesita. Amén. Entre ustedes, dice Marcos. El segundo es conservar. La sal era equivalente, présteme atención, al refrigerador en el tiempo de Jesús. En su tiempo también, soy muy viejita. A mí me pasó, ¿sabe cuál era? Vea, la casa, mi papá viene del campo y mi papá no es capaz de vivir en una casa como hoy, que está la posetica y el tanque son 2 cocas de agua. No, el tanque de la casa es así. Uno se puede meter allá a bañarse. Yo me metí a lavarlo y allá en mi piscina, porque como no me llamaba piscina. Entonces... Yo era pobre. Era, ¿sí o qué? Entonces, mi mamá decía, vaya a la nevera, tráigame la mantequilla. Y era ir al tanque a traerle la mantequilla. Lo mismo la carne. Ella llegaba ahí, salaba la carne, la echaba en una bolsa. Yo no sé a esa bolsa cómo no le entraba el agua y al tanque. Eso cuando vino a tomar agua, no, estaba buena el agua. El agua estaba buena, pero uno chocaba con todas esas bolsas allá. Con todas las bolsas chocaba uno. Entonces, en el tiempo de Jesús funcionaba así. Ese era el refrigerador. Échele sal y eso ayudaba a conservar la carne y el pescado para que no se pudrieran. Ahora, esta es la razón principal por la que la sal era tan valiosa en el tiempo del Señor. Incluso, no lo sabía, pero a medida de consultar, investigar y todo eso, me doy cuenta que a los soldados romanos les pagaban con sal. ¡Ey, vine por el bulto de sal mío! Mi pago. No, usted no se merece ni 1 kilo hoy. Y de ahí es donde viene nuestra palabra salario. No sabían. Entonces, wow. Hoy a nosotros nos dan 1 kilo de sal y no nos están dando nada, ¿sí o qué? No. En ese entonces era súper valioso que a usted le pagaran con sal. Porque usted podía conservar sus alimentos por más tiempo. Y ellos que no mataban sino puro cordero. Imagínense un cordero de 20 kilos. ¿Cuándo se comía uno todo eso? Se podría. Entonces, me pagaron con sal. Vamos a comer cordero más tiempo. Y así no vamos a decir como mi esposa. No, sopa de huevo no. Los discípulos de Jesús, en este sentido, son enviados al mundo para evitar que se deteriore, para evitar o para preservar su bondad, así como nos hablaba el Señor la semana pasada, para que preservemos su bondad. Pero también somos enviados para evitar que se corrompa y se arruine. Yo me pregunto y quiero que usted me pregunte. ¿Este propósito de la sal está funcionando en nosotros? ¿Para con el mundo? Tercero, sacrificar. Ese menos que nos gusta. Eso puede bien ser o está relacionado con las 2 funciones anteriores que hablamos de la sal. Aunque es posible sea menos familiar para nosotros. ¿Por qué? Al principio de la historia de Israel, Moisés le explica al pueblo cómo es que ellos tenían que ofrecer los sacrificios. Y en todo, los sacrificios que el pueblo de Israel hiciera, tenía que presentar sal. Por eso era importante que el salario o el pago fuera con sal. Levítico
capítulo 2, verso 13 dice: además toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. Oye, un cereal diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Porque imagínense, un cereal hoy que es azucarado y lo vamos a salar, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Todo esto yo lo relacionaba y enseguida se va a dar cuenta el por qué. Porque sé que la semana pasada unos se incomodaron con la palabra. Hoy no están aquí. Ruego al Señor para que hoy los haya cogido el día y puedan venir la próxima semana. Y no sea lo que yo estoy pensando. Pero salieron incómodos porque la palabra los incomodó. Pero a nosotros, si hablo de los servidores, si hablo de la iglesia del Señor, no nos gusta que el otro se incomode por la palabra que yo digo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el otro no la toma contra Dios, sino contra mí. Y eso es lo que sucede. Por eso el pueblo de Dios, aunque tenían que presentar su ofrenda, ojo, la ofrenda de cereal o la ofrenda del cordero o la ofrenda que tenía que hacer, fuera de eso tenía que agregarle la sal. Y la sal era plata, ¿cierto? Entonces, fuera, digamos a nuestra actualidad, fuera del diezmo, tenía que comprar el sobre. Jonathan, fuera del diezmo tenía que comprar el sobre. ¿Estaría bien eso, sí o qué? ¿O no? No, no estaría bien. Pero en ese entonces estaba bien porque el Señor decía: toda ofrenda que ofrezcas, tráela con sal. O sea, me vas a dar el diezmo, pero aparte de eso me trae el kilo de sal que le pagaron esta mañana. Quizás para que todo lo que hicieran, y aquí hay una respuesta a algo que yo le preguntaba al Señor. El pueblo no era como nosotros que somos pocos, sino que el pueblo cuando sale, ojo, cuando sale de Egipto, dice la palabra que eran más de 2 millones. Y ellos salieron al desierto y siguieron trabajando, o sea, reproduciéndose, ¿sí o qué? Entonces, ¿usted se imagina solamente la ofrenda expiatoria por el pecado de 2 millones? ¿Cuántos corderos, palomos, pichones y lo que sea tenían que sacrificar? Necesitaban, pero bultos de sal. Para que eso no, porque yo decía, uy, ese olor a sangre, todo, como ese lugar santo, cómo olería eso de feo, tanta sangre. No, la sal ayudaba precisamente a eso. Por eso era un requisito o un mandato de Dios. Toda ofrenda, tráigala con el aroma, mijo. Ahora yo, todo el que entre al baño traiga su ambientador, ¿cierto? Así el Señor. Aquí no me va a poner a oler eso bien maluco. Traiga la sal para que esto huela bueno. Por eso servía, ¿para qué? Para sacrificar. Cuarto, destruir. Y sí, con ese menos que nos identificamos. Este es uno de los propósitos que encontramos mucho menos atractivo, pero no podemos obviar. Es más, la Escritura hace más referencia a la sal para destruir que para todos los otros propósitos. Un ejemplo, la mujer de Lot. ¿Qué sucedió? Porque ¿dónde estaba su identidad? ¿Dónde consideraba ella que estaba su identidad? Donde el Señor le dijo, no voltees a mirar. Todos salieron. Y, ay, ¿dónde se quedó mi esposa? Entonces el Señor, deme otra entonces. Otra que mire para adelante.
Su identidad estaba todavía atrás. Ojo, Venezuela. ¿Dónde está su identidad? ¿Todavía en Venezuela? Cuando la esposa de Lot vuelve para mirar la ciudad de Somorra, se convierte en una columna de sal. ¿Qué la definía a ella? ¿Dónde estaba lo que ella creía su identidad? Ella cae en tentación y ahora vamos a entender este caer en tentación para que usted lo sepa interpretar. Cae en tentación, mira hacia atrás donde pensó que tenía su identidad, en donde no murió para poder avanzar, y la sal fue ocasión de destrucción para ella. Si miramos Apocalipsis, también nos marca sobre la sal para destruir. Por eso le digo, la Biblia hace más alusión a la sal para destruir que los otros propósitos o elementos de los que hemos hablado. Ahora, el quinto, aquí todavía no, el quinto no. Vamos a mirar esto, con el ejemplo de la mujer de Lot. Nosotros tenemos el propósito de igual ser sal, o ser salados para salar. Pero también tenemos ese elemento, esa cualidad. Quizás no todos, pero sí entre nosotros hay quien tenga esa cualidad para poder destruir. Porque Él nos sala para que nosotros salemos. Para que de una forma en este mundo juzguemos el mal, destruyamos la maldad, evitemos la lujuria, la codicia, el asesinato, la injusticia. Evitar que todos estos males echen raíces. Pero si usted y yo no cumplimos con el potencial porque no conocemos la identidad, entonces por eso es que hoy hay raíces de iniquidad. Por eso es que hoy todavía hay raíces de corrupción, pero no afuera, dentro de la iglesia. Por eso es que, como les decía ahora, varios se incomodaron con la palabra porque cuando nos tocan, no el corazón, el bolsillo, nos enojamos más que cuando nos tocan el corazón. Y ahí es donde nosotros estamos llamados precisamente a ello. Pero aquellos que miran al Señor de una forma diferente, entonces no van a estar con esto. Y Pablo dice en Filipenses 1:28, esa es la señal de perdición para ellos. Cuando usted y yo predicamos y somos la sal, entonces destruye todo esto en aquellos que simplemente no quieren aceptar la identidad de Dios para obrar en él. Por eso hay la incomodidad. Entonces es una destrucción, podríamos decir que inconsciente, pero consciente para quienes la reciben. Y esa es la razón por la que Jesús dice que somos la sal de la tierra, pero lo dice justo después de describir la persecución que enfrentamos si le seguimos. Por eso Él no nos engaña y no nos dice vamos a tener todo color de rosa. No, van a ser perseguidos, van a ser vituperados, van a ser maltratados, rechazados, ignorados, de todo nos dice el Señor. Pero estamos dispuestos a ello, por lo que te decía hace un momento. No somos capaces muchas veces de decir la palabra porque es que no van contra Dios sino contra mí. Entonces yo prefiero tenerte de amigo y no de enemigo. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo con el Señor? ¿Dónde está la identidad que tengo con Él? Ahora sí, quinto. Y el quinto propósito de la sal es fertilización. ¿Quiénes de ustedes son fértiles? ¿A quién le dolió por allá? Es que, Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante para el suelo. Es que ustedes no dejan que uno termine. Para el suelo,
según las condiciones, podría ayudar a la tierra a retener agua. O sea, tiempo de sequía, échele sal para que el agua no se vaya rápido. Hacer que los campos sean más fáciles de arar. Liberar minerales para las plantas, eliminar las malas hierbas, proteger los cultivos de enfermedades, estimular el crecimiento y aumentar los rendimientos. Hoy no utilizamos la sal para eso, hoy utilizamos químicos y fertilizamos a través de químicos. Entonces igual estamos dañando porque la sal no dañaba. Estamos haciendo un cambio. Mi pregunta es, ¿será que yo soy un químico para fertilizar o soy sal para fertilizar? Que al parecer hacen la misma función, en donde aumenta el rendimiento de las cosas, pero en uno acaba y en otro no. La razón por la que esto importa es que Jesús describe a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra. Lo que en una cultura agrícola rural es bien importante. Si Jesús le estuviera hablando esto a los ingenieros, ¿ustedes recuerdan la palabra, el mensaje especial que daba la pastora hace días? Si no la recuerdan, ahí en YouTube está, para que la busquen. El mensaje especial nos da a nosotros precisamente la forma en que Dios describe o entrega el mensaje a cada uno. Si el Señor hubiera dichole a un grupo de ingenieros, ustedes son la sal de la tierra, ellos no tenían la identidad con la sal porque no sabían que la sal servía para aumentar la producción, para cuidar la tierra. Ellos solamente saben excavar y nada más, y levantar y ya. Por eso, entre ustedes, dice Marcos, entre ustedes deben de tener todas las cualidades de la sal. Guillermo, siga destruyendo, pues, mijo. No, usted no es imperactivo. Ustedes le dieron ese toque de la sal. Pero entonces nos vamos y hágale, pues, Jonathan, usted tiene que cuidar. Usted tiene que condimentar. No destruye, déjele eso a Guillermo para que lo miren feo a él. Los discípulos, cada uno de nosotros podemos ser fertilizantes, porque estamos destinados en aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes y la vida es dura. Somos enviados a enriquecer el suelo, a matar las malas hierbas. No a morir con las malas hierbas, no, a matar las malas hierbas. Por eso Marcos nos enseña y nos dice en esos versos que leímos, según la sal, debemos de vivir la vida de la mejor manera. Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz los unos con los otros. Si ahí termináramos, yo digo que estamos listos, ¿o no? Porque ya con eso podemos definir si tengo o no tengo identidad en Cristo. Pero si estoy desarrollando el potencial que Él ha puesto en mi vida. Ahora, ¿con cuál de los 5 propósitos te identificas tú? ¿Recuerdan la palabra cuando el Señor le entrega la profecía a Jeremías y le dijo para qué había nacido? ¿Sí? Para arrancar, para derribar, para destruir. Uy, le entregó 3 cualidades bien buenas al hombre ahí. Y después llegó Jeremías y le dijo, no, Señor, esa gente no me quiere. ¿Qué recibió usted? Por esto es que la definición que tenemos de nosotros mismos y la capacidad que creemos tener no va a determinar, o más bien determinará nuestra forma de actuar. Pero si nosotros solamente nos quedamos en yo creo, pero no estoy seguro, entonces es donde actuamos muchas veces fuera del plan de Dios, creyendo que estamos dentro del plan de Dios.
En Romanos capítulo 6, verso 11, Pablo nos llama a que abracemos nuestra identidad en Cristo y así manifestar el potencial que Él mismo nos ha dado para marcar la diferencia y poder trascender en donde nos encontramos. Si usted está amarrando esto porque usted considera que todavía no, entonces no vas a trascender en el lugar donde estás. Pero si tú lo haces, Señor, yo lo creo, yo lo voy a vivir, yo voy a caminar, yo lo voy a hacer, entonces viene la trascendencia en el potencial que Él mismo te ha entregado. Y aquí ya no es solo para venezolanos, sino para todos y cada uno de nosotros, porque recuerde que el migrante no es el que cambia de país, el migrante es aquel que está en un lugar diferente al que nació. Yo no nací en esta comuna, o sea que yo soy un migrante. Y ahí es donde viene la parte de a dónde nos encontramos y podemos llevarlo a lo que el Señor nos hablaba con el hermano Guillermo ahora. Está nuestra mirada. ¿Dónde estamos mirando? Ay, tan bueno el barrio donde yo vivía, es que allá era mejor, mis amigos, y ahora que por aquí, ay, era mejor cuando yo estaba soltero, es que ya casado, y esa vieja como molesta. ¿En dónde o hacia dónde está nuestra mirada? Cuando, présteme atención, cuando no abrazamos por fe nuestra identidad y nuestro potencial, aquel que Cristo nos da, vamos a caer en la tentación. Recuerda que les dije que la mujer de Lot cayó en tentación. Porque es que la identidad de Cristo nos permite ver la tentación no solo cuando está relacionado con el pecado sexual o con el pecado moral, sino con no saber quién soy e ignorar el potencial que Dios me ha dado. Estoy pecando. Por eso cuando nos sentamos, Jonathan, teniendo el potencial, estamos pecando. Valentina, ¿usted qué quiere que haga eso que va a arder en candela? Eso es pecado. A nadie le entregan el asadón si no va a arar. Si usted lo que tiene es que palear, no le van a entregar una pica. Aunque con la pica usted palea, pero no lo mismo que con la pala. Él sabe a quién nos da y quién nos da. Si de pronto yo escribo con la izquierda y usted es mi mano izquierda y usted no quiere trabajar, entonces ¿yo qué voy a hacer? Si estamos hablando del cuerpo del Señor. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que el Señor nos entrega cuando nos está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra? Y aquí se cumple lo que Jesús dice, el mandato que nos deja, sean uno conmigo, porque yo soy uno con el Padre. En lo que tanto hemos luchado y tanto el Señor nos ha hablado, pero todavía no lo hemos hecho. Tú y yo estamos destinados a extendernos por todo el mundo y mejorarlo. Así como dice, yo me casé con mi esposa para mejorarle la familia. O al revés. Ay, usted tiene mucho fan. Guillermo está cachadito ahí, es que... Pero ahí como tiene la mano colorada ahí. A eso nos manda el Señor. A que mejoremos este mundo. Pero si usted se queda sentado, es por eso que es considerado pecado, porque usted no quiere mejorarlo. Porque usted está haciendo que el fertilizante que pusieron en usted
se agote y se acabe. Pongámosle sabor a todo esto. No permitamos que este mundo, aunque cruel, siga siendo insípido, sino que aunque cruel, podamos decir, es una bendición, porque Dios lo ha hecho. Y porque nosotros queremos perseverar, condimentar, pero queremos también destruir todo aquello que lo está dañando. Pero no lo vamos a hacer solos. Tenemos que hacerlo juntos. Y es ahí entonces donde podemos mostrar las bendiciones de lo que es bueno, brindando un contraste al ser definidos y diferentes. Identidad potencial nos marca a nosotros que sabemos quiénes somos, pero que somos diferentes al común. Por eso el Señor no nos llama a que seamos del común. Nos llama a ser diferentes. Este es el tipo de cosas que Pablo tiene en mente cuando nos dice que nos aseguremos de que nuestra conversación sea sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y anoche lo hablábamos en el estudio de apologética. La gente afuera se está preparando para contrarrestar lo que nosotros decimos que ellos hacen mal. Y ellos están estudiando para decir lo que usted dice no tiene valor ni fundamento. Y ahí es donde la iglesia cristiana, nos estamos quedando con lo básico, porque no tenemos cómo contrarrestar lo que ellos están diciendo. Ellos se preparan, nosotros no. Nosotros a fuerza de Lidia oramos, leemos un capítulo al día y ya, con eso cumplí. Vengo cada 8 días porque los miércoles no puedo y ya. Creemos que estamos haciendo mucho. ¿Usted cree que está haciendo mucho? Pablo dice que sea sazonada como con sal para que sepan cómo deben responder a cada persona. Cuando usted y yo nos preparamos para esto, recibimos el nombre o adoptamos, lo tomamos nuestro, soy la sal de esta tierra. Pero usted cómo le va a decir al otro congréguese si usted no se congrega. Usted cómo le va a decir al otro lea la Biblia si usted no la lee. Usted cómo le va a decir al otro ore si usted no ora. Si diario usted tiene un pero, un jueque o una excusa para poder determinar su excusa, pecado, falta, error, como lo quieras llamar. Iglesia, no permitas que como la mujer de Lot, en vez de convertirse en la sal de la tierra, en ese impacto y poder trascender, terminó siendo una estatua de sal, perdiendo su impacto, perdiendo su influencia y perdiendo su potencial. En vez de salar, generó basura. ¿Eres salado para salar? ¿O todavía lo piensas si quieres cumplir con esa labor? Porque no necesitas llevar mucho. Valentina, primer día hoy, si te arrepientes, ya estás lista. Pero si seguimos titubeando entre sí y no, todavía no es hora, todavía no es tiempo, seguimos pecando. El Señor dijo, si escuchares hoy mi voz y obedecieres, yo iré de los cielos y perdonaré tu pecado. Amén. Si has escuchado, póngase de pie. Padre, aquí estamos, Dios. Señor, por mi parte, quiero recibir este título, Señor.
Quiero creer, Señor, que cada uno de quienes escucharon, Señor, este mensaje y lo escucharán el día de mañana, Señor, cada uno de ellos adoptará también y recibirá con gozo en su corazón este mensaje. Vosotros sois la sal de esta tierra. Señor, no simplemente para guardarla, así como en nuestras casas, como la usamos poco, nos rinde demasiado. Como la usamos poco, Señor, pasamos desapercibido toda la labor que haga. Señor, muchas veces tú nos quieres mostrar, y aunque para muchos seamos desapercibidos, tú quieres que para ti podamos figurar. Por eso nos entrega su potencial, pero nos llamas a que nos identifiquemos contigo. Porque solo esta identidad abrirá el cuarto secreto para que el potencial sea llevado al máximo, Señor. Señor, no es a nuestra manera, es a tu manera. No se trata de nosotros, se trata de ti. Porque nos has entregado un mensaje especial para que nosotros podamos, Señor, ni más ni menos caminar conforme el camino que tú nos has preparado, Señor. Señor, no porque a uno le dio, Señor, le dice esa capacidad de condimentar, haciendo alusión a la sal, y al otro de destruir, significa que a uno le dice más o menos, Señor. Ni más ni menos. No debemos sentirnos, como hablabas esta semana, Señor, de nosotros mismos, porque lo que somos y lo que tenemos a ti te lo debemos, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a que no pequemos por omisión, a que no pequemos simplemente porque decimos que no estamos listos, a no pecar, Señor, simplemente porque no queremos caminar. Porque queremos ver, Señor, quizás como Gedeón, Señor, el que caiga agua y quede alrededor seco, y después al contrario, a que se moje solamente alrededor de esto, pero todo lo otro quede seco, Señor. Porque tú lo mostraste y te lo mostraste a Gedeón de que tú lo podías hacer tal cual como él lo pidió. Pero eso no es tener tu identidad. Eso no es creerte a ti, Señor. Eso es seguir divagando en medio, Señor, de nuestra incredulidad. Esperando lo sobrenatural cuando lo sobrenatural ya está sobre cada uno de nosotros. Señor, cuando tú nos llamas y cuando nosotros prestamos atención a tus palabras, desde ese mismo momento ya estamos siendo preparados para ser instrumento en tus manos. Lo único que resta es morir a nosotros y poder decidirnos poder servirte. Por eso, Señor, nos entrega este título, Señor. Y aunque en el mar muerto flotamos, Señor, en tu presencia también, Señor, flotaremos para poder hacer como tú quieres. Esto es cualidad de la sal, Señor. Por eso, Señor, aquel mar es explotado, Señor, día a día por el hombre, porque hay una gran riqueza allí, Señor. ¿Cuánta riqueza has puesto en cada uno de nosotros cuando nos llamaste? Vosotros sois la sal de este mundo. Cuando nos salaste para que pudiéramos salar, Señor, esta tierra. Hoy se daña, hoy se corrompe. Hoy, Señor, crecen raíces de iniquidad, rebelión, maldad, corrupción y demás. Pero nosotros, tu pueblo, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar esto? Sí, está bien, tenemos que orar. Está bien, Señor. Tenemos que hacerlo. Tú lo has llamado y nos has pedido. Pero, Señor, solamente orar. ¿Y dónde está la acción? ¿En dónde está cuando nos enviaste? Porque a unos dejaste, pero a otros enviaste. Pero luego los enviaste también, Señor. Padre, ayúdanos para que cada día, Señor, podamos, Señor, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto se acaba y nosotros seguimos jugando a la iglesia y no a ser iglesia. A ti la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte, iglesia. El Señor les bendiga.